abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Estamos estudiando esta palabra que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El contexto en el cual estamos en el Sermón del Monte. El Señor está en el Sermón del Monte dando un sermón en el cual están presentes los apóstoles y muchos de los religiosos de esa época, los representantes, los maestros, los fariseos, los escribas. Y el Señor les dice a este contexto, a este grupo de personas, que no juzguen para que no sean juzgados, dice Mateo 7:1. La palabra nos enseña, hemos visto que sí debemos juzgar, sí debemos usar este instinto que Dios nos ha dado a todos los seres humanos y que nos diferencia de los animales, este instinto de juzgar, esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero acá dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra nos enseña que sí debemos juzgar, pero con un santo juicio. El juicio, entonces, ¿qué juicio es el que prohíbe aquí? Como hemos visto la anterior semana, el juicio que prohíbe es el juicio injusto, despiadado, el juicio hipócrita, el cual estaba siendo aplicado por estos religiosos fariseos, escribas de esa época. Al juzgar hipócritamente, al no ser dignos de juzgar, al tener pecados y juzgar el pecado de otra persona, estamos actuando en forma hipócrita y asumimos un rol que no nos corresponde. El que va a juzgar al final de todo es Dios, al final de todos los tiempos. ¿Cuándo no debemos juzgar en un sentido malo? Para que no seamos juzgados, les dijo esto a los escribas y fariseos el Señor. Con esta frase Jesús recuerda a los escribas y fariseos que ellos no son la última instancia. Juzgar los motivos de otra persona o maldecir para condenación es juzgar para ser Dios. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Al final de los tiempos, todos los creyentes vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y todos seremos juzgados y el Señor juzgará también a todo el mundo. A nosotros nos toca denunciar las cosas malas que vemos, pero hay cosas que nosotros no debemos de juzgar y eso es lo que vamos a ver más adelante. Y estos hipócritas, fariseos, hipercríticos, blasfeman el nombre de Dios cuando se atribuyen la capacidad de juzgar sin ser ellos mismos dignos de juzgar, porque sus vidas estaban llenos de pecado y estaban viendo el pecado de otras personas. Ellos escondían su pecado, minimizaban su pecado, sin embargo, cuando veían un pecado en otras personas, esos pecados lo agrandaban. Por eso dice el Señor, les dijo estas palabras, no juzguen para que no sean juzgados. Al juzgar de esa manera estamos asumiendo el rol, el papel que le corresponde a Dios. Y en Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme. Ahora, eso es lo que dice Romanos. Ahora, el 1 Corintios 4:3, aparentemente Pablo estaba siendo juzgado por personas que no eran dignas de ser juzgadas, no eran dignos de ser jueces para Pablo. 1 Corintios 4:3, Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo, quizás haciendo referencia a algunos hipercríticos en la iglesia de Corintios, escribió estas palabras. Yo tengo muy poco al ser juzgado por ustedes. Ustedes no son dignos de juzgarme, decía Pablo, porque ustedes no tenían, ¿cómo se podría decir?, la moral, la capacidad suficiente, porque ustedes están
mucho, mucho peor que yo. Entonces, a excepción de aquellos que podrían estar enseñando continuamente una doctrina mala o siguiendo normas antibíblicas, no debemos juzgar, no debemos juzgar. Siempre y cuando no se esté enseñando cosas sean contrarias a la Biblia o sean doctrinas, falsas doctrinas, en otras cosas no se debe juzgar, no debemos actuar como jueces hipercríticos, ya que también nadie está libre de cometer errores. No debemos actuar como estos religiosos fariseos que se atribuían, que minimizaban sus pecados y exaltaban, agrandaban el pecado de otras personas. De esa manera se atribuían, se ponían en la posición de jueces, posición que solo le corresponde a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11, el Señor, el Espíritu Santo, inspiró estas palabras a Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús. Dijo, Santiago 4:11, hermanos, dijo, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice la palabra del Señor en Santiago 4, 11 al 12. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está dando a entender en estas palabras? El apóstol Santiago, a través de la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos quiere? ¿Acaso nos está prohibiendo de juzgar? Entonces, al juzgar y usar doctrina de hombres, al juzgar, usar las doctrinas de los hombres, las enseñanzas, las normas que los hombres establecen como buenas y malas, por encima de la palabra de Dios, cuando establecemos normas eclesiásticas, normas humanas, decretos humanos por encima de la palabra de Dios, estamos cuestionando la ley de Dios. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, hacemos o creamos un reglamento interno en esta congregación que van en contra de la palabra de Dios va en contra de la palabra de Dios, entonces nosotros estamos cuestionando la ley de Dios. Le estamos diciendo a Dios, esto te faltó insertar en tu palabra. Cuando como iglesia creamos normas, o cuando a manera personal nosotros establecemos normas de convivencia a través de nuestra experiencia individual y decimos que esto es pecado, como por ejemplo ver la televisión. Nosotros decimos ver la televisión es pecado, pero es algo que nosotros hemos establecido como algo propio. Entonces ahí nosotros estamos cuestionando la ley de Dios. Le estamos diciendo a Dios, ¿sabes, Señor? Esto te faltó insertar en tu ley. Te equivocaste, te voy a ayudar. Y entonces nosotros nos estamos poniendo por encima de Dios. Y aquí en Santiago dice, ¿tú quién eres para cuestionar la ley de Dios? Al cuestionar, al poner normas por encima de la palabra de Dios, nos estamos haciendo superiores a Dios. Pero Santiago bien claro dice que todo lo que Dios nos dio es suficiente y necesario. Tal juicio, cuando nosotros hacemos normas, la iglesia hace normas por encima de la palabra de Dios, como habían hecho los escribas y fariseos, habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, o como vemos en la iglesia católica que las tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Tal juicio malo es blasfemia, porque eleva a un hombre como Dios y solo existe un juez verdadero, el juez que va a juzgar al final de todo. Va a empezar por la iglesia y luego posteriormente juzgará a todo el mundo impío que no ha creído
en Dios. Santiago 4:11, este mismo versículo, en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes, o sea, ¿cuál es la función de nosotros? O sea, lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez, dice la palabra del Señor. Si nosotros, hermanos, hermanas, establecemos normas de conducta que para nosotros es pecado, como ver la televisión o escuchar radios, cosas malas en la radio o ver internet, entonces, hermanos, nosotros estamos actuando como jueces y juzgamos a nuestro hermano, entonces estamos actuando ahí como Dios. Cuando condenamos a las personas sin misericordia, porque no hacen algo del modo en que creemos que debería hacerse, o creemos que sus motivaciones están equivocadas, juzgamos lo que solo Dios está calificado para juzgar. Sí debemos juzgar, hermanos, las malas doctrinas, sí debemos juzgar lo malo, sí debemos denunciar el pecado dentro de la iglesia, sí debemos actuar, pero no debemos actuar de manera a nuestro, podríamos decir, de la forma en la que nosotros creemos, sino debemos actuar siempre en base a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser nuestra guía, tiene que ser nuestro norte, quien dirija qué es pecado, qué no es pecado, y no nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestras vivencias, nuestras normas. Y si colocamos esas normas, creencias, tradiciones, estamos actuando igual que los fariseos, escribas en los tiempos de Jesús, que habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra del Señor. Gloria al Señor, hermanos. Entonces también existen iglesias que ponen por encima de la ley de Dios sus tradiciones. Juzgamos lo que solo Dios está calificado para juzgar. Un poeta desconocido, dice, del pasado escribió: no juzguéis el funcionamiento de su cerebro y su corazón que no puedes ver. Lo que a tus ojos empañados parece una mancha, a los ojos de Dios luz pura podría ser. Si nosotros viéramos en este momento al pobre Lázaro tirado en la puerta pidiendo limosnas, enfermo, podríamos juzgarlo diciéndole: este tipo, ¿qué cosas habrá hecho para que esté así? Pero no sabemos cómo estaba su corazón. Su corazón estaba, hermanos, 100% lleno del Señor y sabía dónde estaba yendo, y él, en la condición en la que se encontraba, él estaba feliz, y eso se puede demostrar cuando murió. Se fue directo al lecho, se fue al cielo, hermanos, donde estaba Abraham, y el rico, aparentemente todo un religioso que cumplía las leyes de Dios, pero su corazón estaba lleno de orgullo, lleno de tinieblas, se fue al infierno. Entonces no podemos juzgar, prejuzgar según las apariencias, no debemos actuar como los fariseos, no debemos crear nuestras normas, no debemos creernos superiores, porque muchas veces estos fariseos se autojustificaban, decían: yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo ayuno, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo hago. Se elevaban a un punto muy alto en el cual ya se sentían, tenían la capacidad de, veían a los demás por debajo y tenían la capacidad de juzgar a los demás. No, hermanos, la palabra del Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos. Dijo el Señor al empezar su sermón: las personas que reconocen su pecado, se lamentan y lloran por su pecado constantemente, estos sí son justificados, estos sí son hijos de Dios. Pero cuando nos engrandecemos como los fariseos y escribas y nos damos el privilegio, el atributo de juzgar a los demás, estamos actuando como estos fariseos, y es eso lo que el Señor dice: no juzguen. ¿Por qué? Para que no sean juzgados.
El Señor no nos pide que dejemos de examinar, de discernir el instinto, la capacidad que Dios nos dio, el del juicio, sino que dejemos la presuntuosa tentación de ser como Dios. Gloria al Señor. ¿Cuándo no debemos juzgar en sentido malo? Para no establecer un patrón de juicio hacia nosotros. Hermanos, con el mismo juicio a veces con el que juzgamos, estamos estableciendo un patrón, un modelo de juicio con el cual vamos a ser nosotros sometidos. Si nosotros somos implacables, seremos sometidos a un juicio implacable. Si nosotros juzgamos con misericordia, juzgamos con un santo juicio, juzgamos evidenciando realmente cómo se cometió el delito, de la misma manera seremos juzgados por nuestro Señor. Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces nosotros en este mundo establecemos el patrón, el modelo del juicio con el que nosotros seremos sometidos en el día final, los creyentes en el tribunal de Cristo y los impíos en el juicio final. La mayoría de las personas que juzgan a otras personas creen que erróneamente son superiores a los demás, al igual que los escribas y fariseos. Los fariseos creían estar libres de juicio porque se hallaban perfectamente a la altura de las normas divinas. ¿El problema cuál era? Que esas normas divinas que ellos habían establecido eran normas humanas, eran tradiciones que ellos habían establecido. Y ellos, al estar cumpliendo sus tradiciones, estaban poniendo por debajo la palabra de Dios. Entonces ese era el error de estos religiosos. Esas normas divinas eran normas humanas que ellos mismos habían establecido muy por debajo de la ley santa y perfecta de Dios. La ley del Señor no fue, hermano, para que podamos cumplirla en su totalidad, porque eso le es imposible al ser humano. La ley del Antiguo Testamento fue establecido para mostrar lo muy, muy imperfectos que somos y lo pecadores que somos, y poder buscar a alguien que pueda ayudarnos a cumplir la ley de Dios, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, con el afán de cumplir la ley a su perfección, habían establecido algunas conductas, normas, y en vez de hacer cumplir la ley, habían puesto por debajo la ley de Dios, y sus normas estaban por encima de la ley. Y a tal punto que, como ellos estaban cumpliendo sus normas, sus tradiciones, se habían dado la prerrogativa de ser jueces hacia otras personas. Cuando asumimos el papel de jueces finales y omniscientes, damos a entender que estamos calificados para juzgar, que conocemos y entendemos todos los hechos, todas las circunstancias y todos los motivos implicados. Por tanto, seremos juzgados por la norma de conocimiento y sabiduría que afirmamos que es nuestra. Gloria al Señor. Tengamos cuidado, hermanos, en la forma en la que juzgamos a nuestros hermanos, juzgamos como iglesia. Tengamos cuidado de actuar como fariseos, escribas, hipócritas. Tengamos cuidado de ser hipócritas. Examinémonos, hermanos, seamos misericordiosos. Actuemos como la palabra de Dios manda que actuemos, no siendo implacables, sino misericordiosos. Si nos levantamos como jueces sobre otros, cuando Dios nos juzgue, no podremos alegar ignorancia de la ley en referencia a nosotros mismos. Por eso Santiago advierte en Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si nosotros decimos, nos atribuimos saber mucho de la palabra del Señor, y con esa sapiencia, sin piedad, maltratamos, juzgamos, murmuramos, criticamos al hermano, dice aquí,
no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si nos hacemos maestros, entonces estamos suponiendo que tenemos conocimiento, y con ese conocimiento que tenemos recibiremos mayor condenación porque no hemos cumplido lo que estamos juzgando. Quien está calificado para enseñar es juzgado en una manera más estricta que otros, porque como maestros tiene mayor entendimiento e influencia. Lucas 12:48 dice casi lo mismo, y dice a todo, Lucas 12:48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho también se le va a demandar. Somos culpables si no practicamos lo que nosotros mismos enseñamos y predicamos. Entonces, si nosotros solo predicamos y nuestra vida no refleja lo que decimos, y al predicar nos atribuimos, nos elevamos a lugares por encima de los demás hermanos y nos damos el atributo de ser jueces, siendo hipócritas como los fariseos y escribas en el tiempo de Jesús, entonces somos culpables. Y el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, dice que por lo cual estas personas son inexcusables, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. El que hace lo mismo es un hipócrita, subestima la justicia de Dios, exagera la falta de los demás, minimizan sus propios pecados. Esa es la actitud del hipócrita. Se pone como juez, minimiza su pecado, agranda el pecado al cual está mirando, subestima la justicia de Dios, pone por encima la palabra de Dios, pone por encima sus tradiciones, sus costumbres. Gloria al Señor. Pero dice más adelante Santiago 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. La palabra de Dios los juzgará, la palabra de Dios al final será quien nos juzgue, pero el modo en el que seremos juzgados, ya sea misericordiosamente o implacablemente, nosotros lo establecemos en esta vida. Así que, hermanos, no nos hagamos maestros, no nos hagamos jueces, no critiquemos sin motivo. Si es que hay que criticar, hermanos, critiquemos así con la palabra del Señor. No critiquemos según lo que nosotros creemos que debería ser, sino usemos siempre como base, por encima de todo, la palabra de Dios. Dios no tiene un doble criterio. Si criticamos injustamente o condenamos implacablemente, jugamos a ser Dios y damos la impresión de que estamos por sobre la crítica y el juicio. O sea, nosotros no tenemos ningún error y nos damos el atributo de juzgar, criticar, hablar de los demás. Eso es lo que el Señor condena, hermano. No debemos juzgar de esa manera, para que no seamos juzgados. No debemos juzgar hipócritamente, porque con la misma medida con la que juzgamos vamos a ser juzgados. Con la misma medida que medimos vamos a ser medidos. Si somos muy estrictos en ver las fallas mínimas de los hermanos, así también cuando estemos delante del Señor, Dios verá lo más mínimo de nosotros. Pero Dios no nos pone como jueces finales en este mundo sobre otros, y no debemos atrevernos a ponernos como jueces por sobre los demás. Otras personas no están debajo de nosotros, y pensar de ese modo es tener el punto de vista equivocado acerca de los demás. Si quieres tú ser mayor en el reino del cielo, hermanos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que servir. Si quieres ser mayor en el reino del cielo, no es estar en este lugar, según el criterio, según el criterio de la palabra de Dios. Quien quiera ser mayor en el reino de los cielos, en los cielos, debe ser aquel que sirve. Y ejemplo nos dio nuestro Señor Jesús, que lavó los pies de sus discípulos, que le servían en todo momento. Las personas no están por debajo de nosotros. Tal vez nosotros incluso estemos por debajo de esas personas. Ser chismosos, cuenteros, críticos y sentenciosos es vivir bajo la falsa ilusión de que aquellos a quienes juzgamos son de algún modo inferiores a nosotros. No, hermanos.
Para el Señor todos somos iguales. Gentiles, no creyentes, creyentes, obedientes, desobedientes, hijos de Dios, hijos del diablo. No hay medias tintas, ¿no? Somos uno o somos lo otro. Pero ser chismosos, cuenteros, críticos y sentenciosos es una falsa ilusión que muchas personas se crean y se creen superiores a los demás. Y eso es lo que el Señor está diciendo en estas palabras. Dicen estas palabras en estos versículos de Mateo 7:1. No juzguemos para que no seamos juzgados. No juzguemos hipócritamente para que no creemos un patrón de juicio delante de Dios. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, dice Mateo 7:2, y con la medida con que medís os será medido. Jesús asevera que ese juicio es como un boomerang que regresará sobre la persona que juzga. El juicio hipócrita con arrogancia moral se volverá en su propia horca, tal como relata el libro de Esther, capítulo 7, versículo 10, donde Amán había preparado una horca para colgar a Mardoqueo, quien era un siervo de Dios, y al final el que preparó la horca murió en la misma horca que había preparado. Esther 7:10, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como verdaderos creyentes? ¿Debemos juzgar lo bueno y lo malo? Por supuesto que sí. ¿Debemos juzgar las doctrinas falsas? Claro que sí. ¿Debemos juzgar conductas antibíblicas de algunas religiones y de algunas personas? Claro que sí. Pero no debemos ponernos como jueces sin nosotros vivir como manda la palabra del Señor. Si nosotros actuamos, creamos nuestras propias normas, nuestros propios patrones de pecado, estamos cuestionando para empezar la ley de Dios, y la ley fue hecha para obedecer, no para cuestionarlas. Nos estamos poniendo por encima de Dios, y la palabra del Señor lo que nos manda a nosotros los creyentes es Gálatas 6:1. Cuando vemos a un hermano en pecado, debemos ser misericordiosos, y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no dice condenarle, murmurar, juzgarle, echarle, no, hermanos. Antes de eso dice restauradle con espíritu de mansedumbre. No vayas a decirle y gritar: eres un pecador, eres un hijo del... No, hermanos, dice aquí, restáurenle, hablen con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquel que esté libre de pecado, aquel que esté libre de ser tentado, aquel que esté libre de caer en el mismo pecado, que levante la mano. No hay, hermanos, nadie está libre. Hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar allá, y muchas veces escuché a una persona decir: a los mejores cristianos he visto caer, dijo un anciano. Y realmente es una gran verdad, hermanos. Si David, teniendo un corazón para Dios, asesinó, adulteró, tú que no tienes un corazón para Dios, ¿qué cosas harás? Entonces tengamos cuidado, actuemos, restauremos con espíritu de mansedumbre. Pero qué duros son algunos hermanos cuando algún miembro cae en pecado. Lo juzgamos, lo criticamos. ¿Quieren ser tratados de esta manera cuando caen ellos? Debemos ser espirituales y mansos en nuestro trato del hermano que peca, recordando que nosotros mismos podemos pecar. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Eso es lo que el Señor nos manda a los creyentes verdaderos. Así debe ser el actuar de un creyente verdadero. Pero el hipócrita, el falso, el hipercrítico, el fariseo, el religioso, hermanos, lanzará juicios por aquí para allá
condenará, murmurará, destruirá el prestigio del hermano y la hermana. Y eso es lo que el Señor condena en estas palabras. Debemos tener control que solo el cristiano verdadero puede tener sobre este asunto. El verdadero cristiano, hermano, es misericordioso. El verdadero cristiano es manso, es humilde. Humilde no en el sentido de que anda pidiendo limosna, no, hermanos, en el sentido de que reconoce que es un pecador, reconoce sus faltas, batalla con su pecado todo el tiempo, le pide al Señor, no puedo, líbrame, ayúdame, llora por su pecado. Cada quien, hermanos, hermanas, decide por sí mismo cómo quiere ser juzgado o medido. Queremos que otros nos juzguen con tolerancia y benevolencia, entonces juzguemos a otros con tolerancia y benevolencia. Queremos que otros nos juzguen con intolerancia y dureza, entonces juzguemos a otros con intolerancia y dureza. Lo que siembras, cosechas, dice. Aquel que siembra amor, aquel que siembra paciencia, aquel que siembra cariño, también yo pienso que segará en el futuro esas cosas que está sembrando. Así como sembramos cosas materiales y recogemos frutos materiales, de la misma manera también cuando sembramos cosas espirituales, como el amor, el ayudar al prójimo, también vamos a sembrar cosas buenas espirituales a los que hemos sembrado. Sigue diciendo Mateo 7:2, con la medida con que medís os será medido. Es importante, hermanos, que seamos consecuentes. Debemos pensar antes de actuar. Si usamos una medida, una regla muy estricta para medir a otros, entonces no esperemos que ellos usen una medida muy floja para juzgar a nosotros. Si nosotros juzgamos con una regla así a milímetros, no esperemos también que otros nos juzguen con benevolencia, sino también nos van a juzgar de esa misma manera. Si somos muy exigentes hacia ellos, serán muy exigentes hacia nosotros. Si usamos de misericordia para con ellos, usarán de misericordia para con nosotros. Santiago 2:13 dice, Santiago 2:13, la palabra de Dios dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto se refiere al juicio de Dios, pero también se puede aplicar al juicio humano, hermanos. Entonces, ¿acaso estas palabras nos están enseñando que nosotros podemos comprar nuestra salvación a través de nuestro esfuerzo, en este caso aplicando misericordia, siendo buenitos con los prójimos? No, hermanos, aquí no nos enseña que la salvación es por obras, sino lo que nos enseña es que la característica de un hijo de Dios verdadero es ser misericordioso, es ser manso, es ser humilde, es aquel que llora por su pecado, es aquel que ha nacido, es aquel que es pobre de espíritu. La salvación no se puede comprar, la salvación es gracia, es un regalo de Dios, gloria a Dios. La característica de un nacido de nuevo, un creyente verdadero, es ser misericordioso. Por eso dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El que no es creyente verdadero, hermanos, no es misericordioso, es inmisericordia. Gloria a Dios. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, pero aquel hijo verdadero de Dios es misericordioso. Y este misericordioso dice que triunfa sobre el juicio de Dios. ¿Por qué? Bueno, en este mundo, hermanos, estamos siendo juzgados, podríamos decir, por el mismo Dios y en el tribunal de Cristo también. Pero ya hemos recibido la salvación que Dios regala a todo aquel que viene a sus pies. Bienaventurados, dice Mateo 5:7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia del Señor es recibir el regalo de Dios, es recibir la salvación que Él da por gracia, es un regalo que a todos Él da a quien quiere. Gálatas 6:7 dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si un día hablan, te critican, hablan de ti, hablan mal de vos, se fijan en todo lo que haces,
Puede ser que tú también hayas actuado en algún tiempo antes de esa misma forma. Entonces dejemos de ser hipercríticos, dejemos de ser inmisericordios, sino que si vamos a juzgar, seamos misericordiosos, no seamos prejuiciosos, gloria al Señor. Y más adelante dice Mateo capítulo 7, versículo 3, ¿y por qué miras, dice, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Mateo 7:5, hipócrita, dice. Nuevamente va refiriéndose. No podemos, hermanos, juzgar nosotros siendo hipócritas religiosos, basándonos en nuestras normas, nuestras creencias, en nuestras tradiciones. No, hermanos. Si actuamos de esa forma, somos unos hipócritas. Cuando dice, ¿por qué miras? ¿Y por qué miras? Aquí el Señor, cuando juzgamos de un modo crítico, ¿por qué miras? También manifestamos un punto de vista erróneo de nosotros mismos. ¿Por qué miras? O sea, ¿por qué miras tú a él y primero no te miras a ti como estás? ¿Por qué miras la paja? Dice, ¿no? La paja que está en el ojo de tu hermano. La paja es un pequeño tallo o rama, o sea, no es un polvo, no es una ramita que posiblemente sea una astilla, aunque pequeña en comparación con una viga, no es un objeto insignificante para tenerlo en el ojo. No hay mucha diferencia, hermanos, cuando la paja está en el ojo en relación a una viga grande. Por más pequeño que sea el cuerpo extraño que se introduzca en nuestros ojos, produce una gran molestia, a veces insoportable, que quita el sueño, dolor, te produce una sensación de escozor y tratando de evitar el escozor, vos vas y te rascas, podríamos decir, y puedes provocarte aún mayor daño. Entonces el sentido, el significado, la comparación que el Señor hace con la paja y la viga no es entre una falta o un pecado muy pequeño en relación a un pecado muy grande, sino entre uno que es grande y uno que es gigantesco. Y luego vamos a ver cuál es el pecado gigantesco que representa la viga. Pero esa paja, hermanos, que está en el ojo, no es un pequeño pecado, es un pecado grande, hermanos, que molesta, irrita la visión, en relación a un pecado mucho más grande. Por supuesto, el pecado del que critica es mucho mayor, como decía, que el pecado de la persona criticada. Ahora, ¿cuál será el pecado, la viga grande, según el contexto que estamos viendo, el Sermón del Monte, los fariseos, los apóstoles? Según algunos teólogos, dicen que el pecado despreciable, vulgar y que siempre ciega ante su propia pecaminosidad es, ¿cuál será? La arrogancia moral, el creerse superior a los demás, el decir yo estoy limpio de pecados porque hago esto, hago esto, hago esto. El estar ciego, el minimizar su pecado y engrandecer el pecado del prójimo. Como estamos viendo el contexto de los escribas y fariseos, ellos se creían por encima, ellos creían merecerse el reino de los cielos, no por cumplir la ley de Dios, hablaban de la ley de Dios, sino cumplían sus tradiciones. Y el Señor les dijo, ustedes han puesto sus tradiciones por encima de la palabra del Señor. Entonces la viga, el pecado grande, grande al cual se está refiriendo según algunos teólogos, es el pecado de la arrogancia moral. Es el pecado que Jesús condenó de modo reiterado a los escribas y fariseos, no solo en el Sermón del Monte, sino a todo lo largo de su ministerio, y eso podemos evidenciar en toda la palabra del Señor. La arrogancia moral que en los tiempos de Jesús estaba presente, y esa arrogancia
esa hiper santificación, que bueno, se creían muy santos, también se lo puede ver hoy en día en muchas religiones. Dicen ser merecedores del reino de Dios, dicen que ya están en el reino de Dios, se dan el atributo de minimizar a los demás, no ven su pecado, la arrogancia moral, la religiosidad, es un pecado de ceguera o de visión extremadamente distorsionada, porque ve de modo directo su propio pecado y aún se imagina que solo ve justicia. La viga en esta ilustración representa el mismo pecado fundamental, el mismo pecado de endiosamiento que Jesús ha estado condenando a lo largo de todo el Sermón del Monte. La naturaleza misma de la arrogancia moral es justificarse y condenar a otros. No, pero mi adulterio de mí no es tan terrible como el adulterio de otras personas. No, mi fornicación no es mucho en comparación a aquel asesino, ese asesino que mata, ese violador. No, mi fornicación es pequeñito. Arrogancia moral, creerse como Dios, minimizar la palabra de Dios, diferenciar un pecado grande, pequeño, de pecado grande. Para el Señor, ya sea pequeño o sea grande, pecado es pecado. La naturaleza misma de la arrogancia moral es justificarse y condenar a otros, justificar su pecado, no ver su pecado, actuar como Dios, decir, mi pecado no es grande, hablar, exhortar a otros sin vivir lo que está hablando. Es como verse al espejo y ver lo que es. Una vez que se retira del espejo, olvida a quién ha visto en esa imagen. Al hacer esto, las personas están jugando a ser Dios porque se juzgan a sí mismas en base a sus propias normas y a su propia sabiduría. La arrogancia moral o fariseísmo es el peor de los pecados. ¿Por qué? Porque trata con la incredulidad, confía en sí mismo y no en Dios, confía en sí mismo para determinar lo que es bueno y malo y determinar quién hace lo que está bien o mal, está actuando como Dios. Este pecado de la arrogancia moral trata, como les decía, con la incredulidad. Muchos religiosos dicen, no ven, no disciernen correctamente lo bueno y lo malo. Dicen, yo estoy bien, porque yo no mato, yo no robo, yo no soy un asesino, yo no soy un alcohólico, yo no soy no sé qué más. Se justifican, pero están llenos de orgullo, están llenos de inmisericordia, están llenos de vanidad. Son avaros, cuando critican sin piedad. Juzgan a los gobernantes, en vez de que oremos por nuestros gobernantes, juzgan implacablemente, no tienen piedad. Pero no roban, no son ladrones, no están en la cárcel de San Pedro, no son violadores, no son adúlteros, pero con su mente están deseando mujer que ven en la calle, las desnudan y las desean. No son asesinos, claro que sí, pero desean el mal de su prójimo, de su hermano, de su hermana, desean que no existan, desean la muerte de su padre. Para Dios, dice, eso es pecado. La arrogancia moral es la viga del que el Señor podría estar hablando cuando dice aquí, comparando la paja con la viga. La arrogancia moral tiene que ver con la incredulidad, porque hoy en día hay muchos religiosos que dicen, yo no necesito de Dios. Suficiente es ir a la misa a las 6 de la mañana, media hora, ya está. Porque yo no hago nada malo, estoy bien, me merezco el cielo, porque ayudo a los huérfanos. Judas también ayudaba a los pobres, ¿no? Ayudo a los pobres. El Señor no quiere, hermanos, quiere nuestro corazón.
Entonces la arrogancia moral, hermanos, la religiosidad es el pecado que el Señor condena, y ese es el pecado que caracterizaba al fariseísmo. El fariseísmo pretende ser a la vez legislador y juez, prerrogativas que le pertenecen solo al Señor. En consecuencia, hermanos, niegan el Evangelio y se le oponen. ¿En qué sentido niegan el Evangelio y se oponen? Porque éste proclama la pecaminosidad y la condición perdida del hombre, incluso mientras proclama la misericordia y la gracia de Dios. Habla de Dios, habla de gracia, pero él vive en pecado, no obedece la palabra del Señor. Puesto que el individuo endiosado no ve pecado en su vida, no ve la necesidad de la gracia de Dios a su favor. Cómo se autojustifica, cómo actúa como juez y dice, yo no soy pecador, yo no tengo pecado grande en mi vida. Actúa como Dios y con esa actuación niega la necesidad de venir a Dios. Nuestra predicación no debería ser a la gente decirle, ven a Jesús que te va a dar felicidad, te va a dar tranquilidad, te va a sacar de tu problema. No, hermanos. La predicación que nosotros deberíamos predicar a la gente incrédula es mostrarles la condición en la cual se encuentra. ¿Cuál es la condición del ser humano? Está condenado por sus delitos y pecados. No es que se les va a condenar, no, está condenado en este momento. Porque la paga del pecado es muerte. Y si se muere ahorita, al infierno. Y si se muere mañana, al infierno. Nuestra predicación, nuestro mensaje al hombre no es ofrecerle un Señor que le va a quitar los problemas, sino mostrarle la condición, el estado ruin en el que se encuentra el ser humano para que pueda salir de ese lugar. Pero ¿qué hace la arrogancia moral, la religiosidad? Tapa esa situación, hace ver que la persona está bien y se pone como Dios. Y eso es lo que Dios dice, el Señor nos dice aquí, que primero nos examinemos, no actuemos de forma hipócrita. Y una vez que nos hayamos examinado, vivamos según lo que dice la palabra del Señor, entonces sí vamos a poder exhortar al hermano, juzgarle, sí, lo bueno y lo malo, decirle amablemente, con mansedumbre, estás mal, y podemos orar para que Dios tenga piedad de ti. La arrogancia moral niega el evangelio y se le opone porque éste proclama la pecaminosidad y la condición perdida del hombre, incluso mientras proclama la misericordia. No ve pecado en su vida, no ve la necesidad de la gracia de Dios a su favor. Cuando nosotros prediquemos un evangelio sensible, prediquemos a un Jesús que resuelve todos los problemas, estamos predicando un evangelio falso. Cuando prediquemos la necesidad del hombre de un perdón y que alguien puede quitarle ese pecado, estaremos predicando lo que el Señor nos manda a predicar. Prediquen este evangelio de salvación a los hombres. ¿Salvación? ¿De qué? ¿Salvación de qué? De la condición en la que nos encontramos todos los seres humanos. Y que nosotros hemos ya sido librados, hermanos. No hay condenación, dice, para que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, hermanos. Mateo 7:3 sigue diciendo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver? O sea, dice aquí, miren, no echas de ver. Cuando la frase echas de ver transmite la idea de meditación seria y continua. Debemos de meditar cómo estamos viviendo. Debemos de meditar nosotros mismos cómo estamos actuando en nuestro diario vivir. ¿Por qué no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Acaso no estarás actuando como un fariseo? Hablamos mal de los fariseos religiosos y nosotros no estaremos actuando de esa misma manera.
¿Por qué no echas de ver, dice la viga? Debemos meditar seria y continuamente. Jesús en realidad está diciendo, ¿no te detendrás a pensar en tu propio pecado? A menos que hayas hecho eso, ¿cómo puedes confrontar a otros con sus defectos? Medita cómo estás. Y una vez que hayas solucionado tu problema, entonces sí podrás juzgar a otros, ayudar a tu prójimo. Por tanto, el arrogante moral no puede ser nada más que un hipócrita. Mateo capítulo 7, versículo 5, a continuación de estos versículos dice, hipócrita, hipercrítico, chismoso, murmurador. Son palabras que se pueden aplicar en estos tiempos. En los tiempos de Jesús eran fariseos, ¿no? Fariseos hipócritas. Pero esos fariseos no se han perdido, hermanos. Están presentes en estos tiempos. Y más que nunca están saliendo, se les escucha hablar. Hipócrita, dice Mateo 7:5, porque continuamente simula un acto engañoso de superioridad justa, por eso se siente competente para decir, Mateo 7:4, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Se da la autoridad de decir, déjame sacar la paja de tu ojo, pero hermano, tú no tienes la capacidad. ¿Cómo vamos a juzgar de falsa doctrina? ¿Cómo vamos a juzgar a aquellos, la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, nosotros, si nosotros mismos practicamos esa doctrina? Estamos aquí pidiendo dinero y juzgamos al otro que pide dinero. Dejemos primero de pedir dinero y prediquemos un evangelio de pecado, de la condición ruin del ser humano. Entonces sí podremos predicar ese evangelio falso, sensiblero, de prosperidad, de sanidad, que se predica hoy más que nunca en nuestras iglesias. El hipócrita, hermanos, es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra. Es un actor. Hipócrita viene de actuación, es un actor teatral. Es uno que sale a un escenario, simula el papel de un actor, lo personifica bien, y una vez que se retira del escenario, es otra persona. En el escenario llora, hasta el punto que a ti te hace llorar, pero cuando sale del escenario, es un fanfanzón, podríamos decir. Es un actor. Ese es un hipócrita. Santiago 1:23, el actor profesional es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Eso dice Santiago 1:23. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mira, pero no ve. Entonces aquí la palabra nos prohíbe juzgar, hermanos. Cuando dice no juzguéis para no ser juzgados, nos prohíbe juzgar. Mateo 7:1, 2, 3. La respuesta es no. Y la respuesta está en Mateo 7:5. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana, hermanos. Así que, hermanos, dejemos de actuar como hipócritas, como fariseos. Y eso se manifiesta cuando somos murmuradores, somos chismosos, somos criticones. Por nada, si vamos a criticar, critiquemos justamente, critiquemos en base a la palabra de Dios. Pero no seamos portavoces de Satanás, sino seamos portavoces de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos, pongámonos de pie. Démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias